Movimientos sociales y estudiantiles, presentado por Lina María Díaz. Los movimientos sociales tuvieron origen en las diferentes formas de opresión que había a través del desarrollo de las culturas, comenzando por las rebeliones de esclavos en Egipto, China, Roma, en las demás sociedades antiguas, las luchas por la democracia, la igualdad y los derechos en el mundo moderno. Es importante saber que los movimientos sociales, ya sean de etnia o género, no existen separados entre sí, sino que están inmersos en la totalidad histórica de cada cultura, se entremezclan y combinan, promoviendo acciones conjuntas. Hay que partir de la existencia de cada movimiento social tal como es, sin llegar a negar su existencia. En este sentido, al hablar de estos, es mucho lo que hay que abarcar, pero para tener un punto de partida es necesario tener en cuenta la llamada revolución industrial, pues desde ese entonces las estructuras de la sociedad sufrieron cambios fundamentales motivados por la creación de sistemas de clases sociales que diferenciaron a los pobres de los ricos y de cierta forma introdujeron una visión social del trabajo, creando exclusión y represión por parte del Estado. El movimiento estudiantil, quizá por primera vez en la historia moderna, aparece en forma bastante organizada y juega un papel importante en el proceso revolucionario. Nace como consecuencia de la Guerra de Liberación contra Napoleón y para exigir que Federico III de Prusia ofreciera a las universidades y sus estudiantes un gobierno representativo y responsable cuando se alcanzara la liberación del reino. Fueron muchos los momentos difíciles que afrontaron la universidad y con ello la respuesta de los movimientos estudiantiles se mostraron algunas veces de forma organizada y otras no tanto. A continuación, presento algunos ejemplos de movimientos estudiantiles a nivel mundial. El fin de la Universidad Medieval. En 1973 se da un golpe a la Universidad Medieval con la supresión de la Universidad de París. La educación a lo largo de la Edad Media tiene un doble poder que la controla, por un lado el Papa y del otro lado el Rey. Durante este tiempo la universidad fue un monopolio controlado por la Iglesia, sea desde la mirada tradicional o desde la mirada protestante. Es sólo hasta la Revolución Francesa cuando, gracias a las ideas liberales, el Estado se ocupó de los gastos de la educación, dando fin a la universidad medieval. La caída de Metternich en Austria, donde los estudiantes jugaron un rol importante produciendo la caída de Metternich, que encarnaba a la reacción más oscura e intransigente de la Santa Alianza, donde los estudiantes actuaron con decisión a favor de la lucha revolucionaria que fuera desencadenada por un ataque de las tropas imperiales contra miles de estudiantes y egresados que realizaban una marcha pidiendo libertad de cátedra y política de la universidad, dirigida por el dogmatismo jesuita. Movimientos sociales en América Latina. En la historia de los países latinoamericanos, los movimientos sociales han tenido una gran influencia. Desde su fase inicial, con sus orígenes en Europa, llegan a América influenciados por sus ideas liberales europeas a través de las migraciones intelectuales durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Los principales grupos de migrantes se asentaron en las regiones rurales y posteriormente en las zonas rurales. Alrededor de estos van a aparecer los movimientos obreros, como artesanos y pequeños trabajadores dedicados a diferentes actividades económicas. La influencia del anarquismo permitió una relación significativa con la clase obrera.
A continuación, se presentan las etapas que caracterizaron esta transformación. Surge el proletariado hacia los años 20 e inicia un proceso de desarrollo considerable en los países de América Latina. Por otro lado, aparece la clase obrera, los estudiantes, los empresarios, los líderes promotores de reformas importantes en estos países latinoamericanos. A la vez, estos movimientos promueven huelgas, en el caso del movimiento de Córdoba en Argentina y en la Universidad Mexicana. Se crearon los sindicatos en Brasil en 1917, en Perú en 1919, en Argentina en 1918, en México y Colombia por la misma época. Hacia los años 60 retoman la bandera de las huelgas, dando origen a reformas importantes en cada uno de los estados de América Latina. Lucha de los movimientos sociales por la autonomía. Se considera importante la lucha de los movimientos por lograr su autonomía y las nuevas formas de resistencia que de alguna forma comprometidas con las problemáticas económicas, sociales, políticas y culturales de cada uno de los países latinoamericanos buscaron a partir de 1999 que esas problemáticas, como eran diferentes, surgieran de las políticas aplicadas a nivel mundial, los procesos de globalización y las luchas sociales con el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Estas movilizaciones se originaron también desde 1968, más adelante fundamentados con la caída del campo soviético de la sociedad civil contra la globalización neoliberal, articulado el zapatismo en México y a las luchas sociales en todo el planeta, así como la emergencia de grupos indígenas de resistencia que terminaron derrocando gobiernos como en Ecuador y Bolivia. Movimientos universitarios en América Latina. Los movimientos estudiantiles en América Latina son el resultado de la defensa de la educación superior y de la universidad. Surgen por el descontento de los miembros de las clases medias, los que, a falta de organizaciones en la sociedad civil, canalizan sus inquietudes por medio de movimientos en las universidades, en búsqueda principalmente de la autonomía universitaria, que va a ser el incentivo más importante de los movimientos estudiantiles durante todo el siglo XX. El movimiento estudiantil de México se llevó a cabo en el contexto de la Revolución Mexicana. En 1929 puso en el centro de la discusión el futuro de una institución que necesitaba una urgente reforma interna y un cambio en su relación con el gobierno. Los logros obtenidos por el movimiento estudiantil fueron una nueva ley orgánica para la Universidad Nacional de México, la autonomía universitaria y la definición de las funciones de la universidad, docencia, investigación y difusión de la cultura. Los movimientos universitarios en México surgieron debido a varios factores que influyeron en las condiciones de la sociedad mexicana y al interior del Estado. Las teorías de modernización tenían como objetivo un orden económico capitalista de tipo occidental y las teorías de la dependencia partían de la idea de la lucha de las clases llevadas a una sociedad socialista sin diferencia de las clases sociales. En la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, estalló el primer movimiento estudiantil de América Latina bajo la llamada Reforma Universitaria. Las clases medias reclamaron una educación universitaria acorde a las necesidades de su tiempo, para satisfacer la creciente demanda de profesionales, ya que se estaba dando prioridad a la educación primaria y básica. Después de meses de lucha contra los grupos oligárquicos cordobeses en la universidad, los estudiantes apoyados por los diferentes inventores gubernamentales enviados desde Buenos Aires culminaron su resistencia con la publicación del documento fundamental del movimiento de reforma, el Manifiesto Liminar,
redactado por Deodoro Roca y firmado por la mesa directiva de la Federación Universitaria de Córdoba, donde dirigieron su llamado a los hombres libres de Sudamérica. La profesora María Mercedes Molina de la Universidad de Caldas hace referencia a que en la Universidad chilena el movimiento de reforma tuvo 4 ideas fundamentales: la ciencia y la investigación, la forma de interpretar la realidad del país, la universidad y las transformaciones sociales, y el tener en cuenta a todas las corrientes de pensamiento y la posibilidad de hacerse por sí mismas, a través de la investigación, la docencia, la difusión y finalmente la autonomía universitaria defendida por la reforma. A continuación, se presentan las etapas por las que ha pasado los movimientos. En Colombia, al hablar de movimientos estudiantiles, en realidad nos referimos a un sector muy heterogéneo. No es una categoría de clase social como tal, ni tampoco estrictamente cultural. Ha sido de continuo cambio y poca expresión organizativa. La década más productiva fue la de los años 20, pero ya se habían dado inicios desde la época colonial, de independencia y republicana. En mayo de 1921, en la Universidad de Antioquia, los estudiantes solicitaron con respeto a las autoridades colocar al lado del Sagrado Corazón de Jesús el retrato de Fidel Cano, hombre de pensamiento liberal. Ante la negativa oficial, se lanzaron a un paro que provocó una gran solidaridad nacional. Más protagónico fue el paro de la Universidad del Cauca en el sur del país, donde en los primeros meses de 1926 los estudiantes exigieron la destitución del rector porque le ponía falla a los que no asistieran a la misa diaria o a las procesiones. Triunfó el rector y los estudiantes debieron volver a clase, a misa y a las procesiones. A partir de la década de los 60, el movimiento estudiantil de las universidades colombianas tuvo una doble influencia: por un lado el triunfo de la Revolución cubana y el ascenso de los movimientos de izquierda en Latinoamérica. En 1979, en la UPTC, así como en otras universidades públicas y privadas, no existían organizaciones estudiantiles, pero ocurrió un hecho que marcaría la vida universitaria de esta institución: la desaparición del estudiante de ingeniería Hernando Benítez, considerado líder estudiantil. Para pedir su regreso, se desarrolló la toma de las calles de Tunja, así como la catedral de la ciudad. Se afirma que este hecho, junto con el apoyo de Monseñor, marcó la dinámica general caracterizada las luchas universitarias, las cuales se manifestaron a través de la toma de la catedral primada de Tunja.